Hola, muy buenas noches. Qué gusto, como siempre, acompañarlo en nuestra mesa de análisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con el detalle de las informaciones porque la Comisión Nacional de Emergencias informó que durante las últimas 24 horas se registraron aproximadamente 150 eventos por inundación y las lluvias continúan. Exactamente, Gabriela, porque durante la tarde los fuertes aguaceros provocaron emergencias en muchas comunidades a lo largo de nuestro país. Así fueron algunas de las afectaciones en Acerrí. Está la parte del kinder de Conce abajo, ya se salió. Ya tuvimos que abrir y ya aquí viendo las querosidades de la gente, ¿verdad? Del basurero que trae ese kinder. La Comisión de Emergencias informó que durante la tarde y noche del jueves registraron aproximadamente 150 eventos de inundación, sobre todo en la provincia de Punta Arenas. Los sectores más afectados incluyeron Frecasiano, El Progreso, El Roble, aunque otras áreas del Pacífico Central y Norte también reportaron daños. Como medida preventiva, la Comisión de Emergencias habilitó la escuela de Río Jalandia como albergue, donde fueron reubicadas unas 249 personas. Además, en Santa Cruz de Guanacaste se estableció un albergue con 14 personas debido al desbordamiento del río Paraíso. ¡No se acerquen a los cables, gordos! ¡No se acerquen a los cables! De acuerdo a la información que emite el Instituto Meteorológico Nacional, tendremos lluvias durante la tarde y noche de hoy y a partir del lunes el tránsito de la onda tropical número 35. Por esta razón, el Comité Municipal de Emergencias de Punta Arenas principalmente está abocado a las tareas de la limpieza de canales de basura para poder mejorar las condiciones de desagüe de los sectores que están inundados. Las autoridades continúan con las labores de limpieza de canales y eliminación de basura para mejorar las condiciones de desagüe. La alerta amarilla permanece activa en todo el país y se insta a la población a mantenerse vigilante ante el aumento del caudal de ríos y quebradas. El Instituto Meteorológico anticipa un fin de semana marcado por lluvias, debido al aumento del flujo de humedad desde el Océano Pacífico hacia el territorio nacional. La entidad también advirtió el paso de la onda tropical número 35, que está prevista para que entre el domingo o este lunes. Las conferencias de prensa del mandatario Rodrigo Chávez no tendrían necesariamente un adiós definitivo. La diputada oficialista Pilar Cisneros explicó que analizan opciones para la difusión de dicho contenido, lo cual no sería ilegal siempre y cuando no se usen las plataformas de gobierno. Veremos qué pasa después. Tal vez sea la última, tal vez no. Fue así como este miércoles el presidente Rodrigo Chávez dejó entrever la posibilidad de retomar en algún momento sus acostumbradas conferencias de prensa de cada miércoles. Y de hecho, la diputada oficialista Pilar Cisneros anunció en el plenario que ya analizan opciones para transmitir la información. Absurdo, ridículo, inaplicable, inaceptable. El tribunal nos deja ahora a merced de la buena voluntad de la prensa comercial, si desea transmitir. Pero créame que vamos a buscar la forma para que el presidente y sus ministros sigan rindiendo cuentas. Expertos consideran que el tema continuará dando de qué hablar. Por un lado, la política. Yo creo que más que una interpretación jurídica, lo que estamos viendo del gobierno, del Poder Ejecutivo, es una continuación de su narrativa de que le están limitando algunas instituciones con las que está en conflicto su acción y por ende la comunicación de sus obras. En junio de este año, me parece, es que hay una interpretación extensiva a ese artículo reformado del Código Electoral, que es el Ordinal 142, donde dice que esa prohibición también abarcará el tema de las redes sociales. Este es un gobierno caracterizado por tener un fuerte respaldo, sobre todo en redes sociales. El tema no es sencillo y hay quienes consideran que el Código Electoral debe actualizarse. Da mucho para la polémica, da mucho para el debate, para la interpretación jurídica también. Ciertamente, desde el punto de vista político, lo que podría uno entender acá es que es una estratagema de la administración Chávez Robles por seguir manteniendo vigencia. Ante consulta de Extra Noticias, Andrei Cambronero, del Tribunal Supremo de Elecciones, dijo que la diputada Cisneros no tendría obstáculo alguno para transmitir las conferencias a través de sus cuentas personales.
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el tesorero de Pueblo Soberano, Carlos Andrés Vázquez, anunció su renuncia este viernes. El documento textualmente dice lo siguiente: me retiro del Partido Pueblo Soberano para seguir trabajando por la agenda de desarrollo de nuestro país, para seguir apoyando al rodriguismo y ahora al laurismo, para lo cual formar parte de la estructura de un partido más bien me limita, me estorba y me distrae. Vázquez además renunció a continuar como delegado nacional de la agrupación política afín al gobierno. Y una nueva propuesta presentada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana busca la vía ultrarrápida para el proyecto de jornadas conocidas como 4-3. Y es que la moción se votará el próximo lunes. El objetivo es aplicar una vía ultra rápida al proyecto de ley de jornadas 4-3. La iniciativa es de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Con ello lo que buscamos es que este proyecto siga su camino y avance en una comisión por un plazo definido, con mociones reguladas, y que se apruebe lo antes posible, y así descongestionar también el plenario legislativo para seguir conociendo los proyectos de ley importantes para el país que están en este momento ahí, y que si nos quedamos conociendo solo el proyecto de jornadas, estaríamos trabando y obstruyendo el plenario legislativo hasta por varios meses, inclusive hasta que termine esta legislatura, que es lo que no queremos. La moción se votará el lunes próximo, pero desde ya hay quienes se declaran en contra. Nada, yo creo que no tengo una novedad decirles que no vamos a apoyar ninguna vía rápida y que tendrán toda nuestra oposición a ese proyecto, pero lo otro me parece que sí tienen que resolver. Esta propuesta de la fracción social cristiana se discutiría la tarde de este 6 de octubre en el Congreso. Para aprobar la moción se requieren al menos 38 votos. Y se aproxima ya el cobro del Marchamo 2026, que además traerá un aumento de 10.15% en promedio en el rubro del seguro obligatorio para vehículos automotores, conocido como el SOA. Así lo comunicó la Superintendencia General de Seguros, en virtud de un incremento de la siniestralidad. En los primeros 8 meses del 2025, el Instituto Nacional de Seguros contabilizó al menos 30.000 accidentes y casi 34.000 lesionados. Esas cifras representan 14% más respecto al mismo periodo del 2024. Pese a ello, el aumento no sería generalizado. En el Instituto Nacional de Seguros nos encontramos cargando en los sistemas toda la información de las instituciones que participan en el cobro del derecho de circulación, incluido lo correspondiente al impuesto sobre la propiedad de los vehículos. Con esa información realizaremos las pruebas y estaremos listos para iniciar el próximo 3 de noviembre. El obligatorio automotor tiene una cobertura de 6 millones de colones para poder atender gastos de médicos para lesionados, accidentes de tránsito, invalidez temporal o permanente, así como fallecimiento de personas involucradas y afectadas por un accidente de tránsito. El Consejo de Transporte Público, CTP, recordó a los permisionarios de servicios especiales la vigencia de un nuevo decreto desde el pasado 24 de septiembre. Entre los aspectos clave de este decreto están una moratoria de 6 meses, prorrogable por una única vez por 2 meses adicionales, con acuerdo motivado de la Junta Directiva para otorgar permisos nuevos de servicios especiales de transporte remunerado de personas en las modalidades de turismo, trabajadores, estudiantes y también ocasionales. Además, los permisos que se encuentren vigentes y autorizados a la fecha de la publicación de la presente moratoria seguirán operando en las condiciones establecidas en los decretos ejecutivos. Y la fuerza laboral en nuestro país es de 2.3 millones de personas, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, indicadores que dio a conocer esta institución del mercado laboral costarricense. La tasa de ocupación es de 50.8%, mientras que la de desempleo es de 6%. El porcentaje de subempleo se posiciona en 2.9%, al tiempo que el de empleo informal alcanza el 37.4%. Las ramas de actividad con mayor población ocupada son el comercio y la reparación, con 347.000 personas, mientras que enseñanza y salud se encuentran en 243.000 personas. En el sector de industria manufacturera suman 238.000 personas.
Los principales indicadores del mercado laboral costarricense, estimados a partir de la encuesta continua de empleo, para el trimestre conformado por los meses de junio, julio y agosto de 2025, muestran una tasa neta de participación laboral nacional de 54% y presentó una disminución estadísticamente significativa de 3,2 puntos porcentuales si se compara con el mismo trimestre del año anterior. Bueno, cifras importantes sobre el tema del desempleo que nos invitan a reflexionar y a analizar el comportamiento de este indicador en los últimos meses y en el último año. Para eso se encuentra con nosotros la señora Roxana Morales, quien es economista de la Universidad Nacional, para conversar acerca de este tema del desempleo y cómo se ha comportado en los últimos meses. Roxana, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, un gusto estar de nuevo con ustedes. Roxana, bueno, hace algunas semanas conversábamos acerca de los datos que presentaban ustedes en la Universidad Nacional y este análisis del tema del empleo. Tenemos ahora los datos de la encuesta continua que presenta el INEC. ¿Qué podríamos destacar? Sobre todo la población ocupada, que ya lo hemos mencionado, pero que es un dato que viene en reducción y según esta última cifra, 55,000 mujeres menos con respecto al 2024. ¿Qué podemos reflexionar y analizar de estas cifras que nos presenta el INEC? Sí, yo creo que es importante para nosotros hacer un análisis de un poco más de largo plazo, es decir, nosotros teníamos previo a la crisis unas condiciones particulares en el mercado laboral, teníamos retos y problemas estructurales y después de la crisis ocurrieron cambios que vienen a transformar el mercado laboral. En cierta medida mejoran los indicadores, pero lo que preocupa es que cada vez tenemos menos personas trabajando en este país. Es decir, la tasa de participación ha bajado casi 8 puntos porcentuales entre el 2019 y la encuesta más reciente que fue publicada ayer, y eso significa que cada vez tenemos menos personas en el país que buscan trabajo o que están desempleadas, ¿verdad? Y eso significa que las personas que están fuera de la fuerza de trabajo se han venido incrementando de manera significativa y particularmente las encuestas en realidad no cambian con respecto a los análisis que realizamos hace unos días. La mayor cantidad de personas que se vienen saliendo del mercado laboral son personas de edades de 60 años y más, y muchas de ellas también son mujeres que se salen del mercado, y además jóvenes también se han venido saliendo del mercado laboral. Eso implica que cada vez vamos a tener una población más dependiente de personas con ingreso, y además considerando que no toda la población en su edad de trabajar ha cotizado para la seguridad social, y eso implica que no tienen un seguro de pensión. Doña Roxana, estaba acá precisamente con los datos de la encuesta continua de empleo del INEC y hay dos datos que no sé si son contrastantes o para tratar de entender esta estadística. Se dice que la tasa de desempleo es de un 6% y que se mantuvo igual a la anterior encuesta. Sin embargo, como lo decía también Gabriela, la población desempleada bajó a 137,000 personas en este momento. ¿Cómo entendemos esa, no sé, no debió entonces también bajado la tasa de desempleo? En realidad es una paradoja, ¿verdad?, que estamos teniendo en el mercado laboral, porque precisamente nosotros esperamos que cuando el desempleo baja es porque tenemos más personas ocupadas en este país. Sin embargo, ha ocurrido una situación particular, que el desempleo baja, pero tenemos menos personas trabajando. ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una fuerza de trabajo de 100 personas, ¿verdad? La fuerza de trabajo son personas de 15 años y más que están en el mercado laboral ocupadas o desempleadas. Supongamos que tenemos 100 personas, de estas 100 personas, 20 personas están desempleadas, significa que la tasa de desempleo es del 20%. Sin embargo, si de esas 100 personas, 10 de esas personas se salen del mercado laboral, la tasa de desempleo pasa a ser el 11%, ya no el 20%, pero no significa que todas las personas hayan obtenido un empleo, sino que las que no tenían empleo terminaron saliéndose del mercado laboral. En este caso, lo que ha ocurrido en el mercado costarricense es que ha habido una recomposición del mercado laboral. Significa que se han perdido empleos en actividades de baja calificación, en actividades que requieren un perfil educativo de personas que no han terminado secundaria,
y por el otro lado tenemos una generación de empleo en actividades que requieren secundaria completa o más, es decir, o títulos universitarios. Entonces tenemos un mercado laboral donde mejora la calidad del empleo de las personas que están dentro del mercado laboral. Cada vez tenemos más personas con trabajos formales incluso. Sin embargo, aquellas personas que estaban en la informalidad, que trabajaban menos horas de las 40 normales por semana, ¿verdad? En este caso los subempleados, se han salido del mercado laboral, los que no tenían seguridad social, y entonces las cifras mejoran, ¿verdad? Aparentemente, pero no porque aquellos ahora están mejor, sino porque aquellos ya ni siquiera están dentro del mercado laboral. Doña Roxana, y otro dato que nos llama la atención también de esto que presenta el INEC es que queremos saber si está reflejando realmente una situación que desde hace muchos meses están mencionando el sector turismo, que se encuentra en una crisis, que se encuentra en una situación complicada, porque leo aquí textualmente las cifras, dice a nivel interanual para la rama de comercio, hoteles y restaurantes son los que presentan disminuciones estadísticamente significativas, incluso de 62,000 y 27,000 personas respectivamente en estas áreas. Estamos viendo aquí un reflejo de esta situación complicada que vive el sector turismo en el país. Bueno, definitivamente tenemos una situación compleja en el mercado costarricense, en el tema de, hay algunos sectores que han venido teniendo menor dinamismo y que han venido siendo afectados. Dentro de estos están las actividades del turismo, ¿verdad? Lo que está relacionado con alojamiento, con comidas y bebidas, y también tenemos otro sector muy afectado que es el sector agrícola y sector construcción. Estos tres sectores han venido teniendo menor dinamismo en la economía y han venido perdiéndose puestos de trabajo. Entonces, sí preocupa porque muchas de estas áreas son puestos que ocupan personas que tienen un bajo perfil educativo, ¿verdad? Y recordemos que dentro del total de desempleados que tenemos nosotros en el país, un poco más del 40% no ha terminado la educación secundaria. Significa que sí, la economía está creciendo en áreas donde tenemos o se requiere un mayor nivel de cualificación. En el caso de estas personas que ahora pierden sus empleos en el sector turismo o el sector agrícola o construcción, no van a poder ubicarse en las áreas donde se están generando empleos porque no tienen los requisitos o las competencias necesarias. De ahí es donde nosotros también hemos venido haciendo el llamado a que el país no puede concentrarse solamente en generar empleos de alta calificación, sino que tenemos que ser inclusivos para aquellas personas que no han logrado terminar sus estudios, muchos de ellos incluso con edades que superan los 35 años de edad, que es mucho más difícil incluso buscar alguna capacitación para ellos. Y nos preocupa también que cada vez hay más jóvenes que se están saliendo del mercado laboral y que no estudian ni trabajan también. Entonces, a mediano o largo plazo se va a mantener esta situación complicada donde van a tener más dificultades de incorporarse al mercado laboral. Doña Roxana, ya lo adelantó usted un poco cuando comenzó a hablar de empleo informal, porque vamos también de nuevo a las cifras. Dice la encuesta continua de empleo del INEC que el empleo informal del total de las personas ocupadas, prácticamente 38%, se clasifica como empleo informal e incluso que hubo una disminución de 2.7 puntos porcentuales a nivel nacional. Aquí, como usted lo decía, podríamos pensar que eso es una buena noticia en el sentido de que esas personas ya no están en empleo informal, pero no necesariamente es porque pasaron a un empleo formal. ¿Estamos en lo correcto, doña Roxana? Precisamente, ¿verdad? Lo que a nosotros nos preocupa es que esas personas que tenían un trabajo informal, por ejemplo, había muchas trabajadoras en servicio doméstico que se han salido del mercado laboral y son empleos informales. Construcción y agricultura son empleos donde se genera o existe una alta informalidad. El problema es que ahora ya las cifras mejoran porque ya no tenemos esas personas en el empleo informal, pero el problema es que ya ni siquiera tienen ingresos. ¿Por qué? Porque ya no están dentro del mercado laboral y en su lugar se han creado empleos para las personas que vienen incorporándose al mercado laboral, pero para aquellas que tienen títulos universitarios o educación secundaria completa. Entonces, estas personas que se están quedando fuera del mercado laboral, lo que nos preocupa es, bueno, y entonces, ¿de qué están viviendo estas personas, verdad? Porque no se les está diciendo difícil. Y una preocupación adicional es que
cuando analizamos las personas que están fuera de la fuerza de trabajo y si les pregunta que si estarían disponibles para trabajar en algún momento, la mayoría, cerca del 95%, dice que del todo no está disponible. Es decir, ni siquiera es por desalentada o porque piensen reincorporarse al mercado laboral, no, muchas de ellas dicen que no están disponibles. Entonces esto genera un problema estructural porque la fuerza de trabajo en Costa Rica se hace cada vez menor y también podría generar complicaciones en algunas áreas donde las personas definitivamente no tienen competencias y las empresas no van a encontrar la fuerza de trabajo que requieren. Doña Roxana, y voy a regresar tal vez a esta cifra que menciona aquí de 55,000 mujeres que dejaron la fuerza laboral que menciona la encuesta del INEC con respecto al mismo trimestre del año anterior. Seguimos viendo ahí un rezago en el tema de empleo femenino. ¿Qué podemos puntualizar y además qué se debe hacer específicamente con esta población para impulsar el trabajo a nivel de las mujeres? Sí, es muy importante esa pregunta que realiza porque, vamos a ver, las tendencias no han venido cambiando y lo que hemos encontrado es que dentro de las personas que están fuera del mercado laboral, es decir, fuera de la fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres, si nosotros tomamos las mujeres de 25 a 59 años de edad, el 70% de esas mujeres dice que está fuera del mercado laboral porque tiene obligaciones familiares, es decir, se dedican a cuidados en el hogar de hijos, hijas o personas adultas mayores. Entonces, tenemos por un lado una población que se está envejeciendo, donde las personas se salen del mercado laboral, hay una salida significativa de hombres del mercado laboral que ya no trabajan, entre el caso de los hombres se salen por temas de edad, la mayoría, y en el caso de las mujeres por temas de cuidado. Entonces, las mujeres que se salen por temas de cuidado ya han tenido barreras en el mercado laboral porque cuidan sus hijos, ¿verdad? Sus familias, y ahora se les suma una más porque ahora cuidan a adultos mayores. Entonces, ahora vamos a tener una situación donde las mujeres cada vez van a tener una mayor restricción para incorporarse al mercado por temas de cuidado, ¿verdad? Y ahí es donde la política pública debería incorporar, ¿verdad? Lo antes posible, digamos, decisiones sobre qué vamos a hacer y cómo vamos a atender las necesidades de la población adulta mayor. Sabemos que también que muchos de estos viven en pobreza extrema, no tienen ingresos, no tienen, están abandonados, incluso muchos por sus familias. Entonces yo creo que es una situación que hay que atender. Si bien es cierto, el país ha avanzado mucho porque tenemos una mejora en la tasa, digamos, de supervivencia de la población. Lo cierto es que tenemos que garantizar las condiciones dignas para esa población que está envejeciendo. Y además tenemos otro serio problema que es con tema de la seguridad social, que ya sabemos que está saturada, que no damos abasto y que cada vez las personas que tienen una mayor edad requieren mucho más atenciones del seguro social. Doña Roxana, y otra consulta que vemos por acá en los datos del INEC es el tema del teletrabajo. Esto también se ha medido recientemente porque, si bien es cierto, hemos escuchado de empresas que ya están dejando de utilizar esta modalidad, algunas lo hacen con menos frecuencia en los trabajos. ¿Qué nos está reflejando estos datos de estos últimos 3 meses que nos presenta el INEC? Sí, bueno, yo creo que el teletrabajo, digamos, es una herramienta muy útil para las empresas. Fue precisamente una que nos salvó durante la pandemia, que no hubieran más despidos de los que hubo en aquel momento, reducciones de jornada. Sin embargo, el teletrabajo considero que no es para todas las personas ni para todos los puestos, ¿verdad? Eso va a depender de cómo se organiza cada institución o cada empresa y qué tipo de actividades desarrolla. Entonces, hemos visto que algunas empresas han decidido volver a traer a las personas a sus áreas de trabajo, precisamente porque también el conocimiento que normalmente se transfiere cuando tenemos un grupo de personas trabajando físicamente juntas, pues se ha perdido, ¿verdad? Muchas personas que están en teletrabajo 100% no comparten con otros compañeros, ¿verdad? Y esa transferencia de conocimiento se da mucho más limitada. Y además que la productividad no necesariamente para todas las personas va a aumentar. En algunos casos, sí, las personas que están en teletrabajo pues tienen mejores rendimientos, pero en otros casos no. Entonces también las métricas
tiene que ver mucho con las empresas en cómo medirla. Pero lo cierto es que en este momento en Costa Rica, también con el tema del congestionamiento vial y todo lo que eso implica, digamos, el teletrabajo ha permitido que muchas mujeres se incorporen al mercado laboral, que puedan atender sus labores de trabajo doméstico no remunerado con el trabajo remunerado y sin tener que enfrentar tiempos amplios en el traslado hacia los trabajos. Y un tema que nosotros también hemos venido señalando y que nos preocupa es precisamente la aprobación o no de las jornadas extendidas, ¿verdad? De 12 horas diarias. Y ya de por sí a las mujeres se nos dificulta que nos cuiden. Imagínense que tuviéramos que cuidarlo más de 12, 13 horas, contemplando no solo la jornada laboral, sino el traslado que requiere. Y además también la pérdida digamos, de valores que podrían tener las familias cuando las madres o padres están ausentes tanto tiempo del hogar. Entonces yo creo que es importante analizar muy bien también esto, las jornadas 4-3, en este contexto, en el contexto que viene, donde cada vez vamos a tener una población más envejecida, y que tendríamos mucho más barreras para que las mujeres se incorporen al mercado laboral. Y muchas veces hablamos hasta de un desperdicio de la fuerza de trabajo. Si nosotros analizamos el mercado con respecto al nivel de educación de las mujeres están teniendo en términos absolutos más títulos universitarios que los hombres, pero muchas de ellas se quedan fuera del mercado laboral a pesar de sus títulos. Entonces tenemos que ver cómo logramos compatibilizar el tema de los cuidados, ¿verdad? Que es una responsabilidad de la sociedad, no solo de las mujeres, y para ello tendríamos que generar acciones de política pública y de concientización a nivel nacional. Doña Roxana, muchas gracias por ayudarnos a comprender, analizar estos datos y por supuesto estar muy pendientes, porque creemos que es importante llevarle el pulso al tema del desempleo, de cómo se comporta y de todos estos indicadores que nos ayudan a identificar cuáles son esos temas en los que el país tiene que trabajar mucho más. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Por seguir informándose en Mesa de Análisis. Tenemos que informar lamentablemente de otro fallecimiento de un motociclista, esta mañana en Pocosí, en el cantón de Pocosí, esto en Limón, tras el choque entre dos motos. El suceso ocurrió en la salida del Edén. El otro conductor fue llevado al hospital de Guapiles y al parecer uno de los involucrados habría invadido el carril contrario. La escena fue atendida por Cruz Roja, Fuerza Pública y también el organismo de investigación judicial. Y el incendio que ayer cobró 5 vidas en un hotel tipo cuartería en la capital habría comenzado en el cuarto 51, ubicado en el tercer piso. Algunos inquilinos llegaron al lugar en búsqueda de sus pertenencias y también a pedir respuestas de lo ocurrido. El lugar exacto donde habría iniciado el fuego en el Hotel El Oriente ya fue identificado por la Unidad de Ingeniería de Bomberos. Los investigadores recolectaron los principales indicios que determinarán las causas del incendio que provocaron la muerte de 5 personas. Normalmente el área de origen se ubica específicamente con marcas, con patrones, con el comportamiento del fuego, luego se va haciendo cada vez más pequeña hasta que se ubica el punto de origen y a partir de ahí, con la recolección de indicios y de información, se determina ya cuál fue la causa o la fuente de ignición que dio origen al incendio. De manera extraoficial, se sospecha que las llamas pudieron haber empezado en el cuarto 51, ubicado en el tercer piso. Algunos inquilinos del hotel han llegado afuera del sitio en búsqueda de sus pertenencias y respuestas de lo ocurrido. Bueno, yo andaba ahí dando vueltas en mi trabajo y vine a tomar refresco y a comerme algo cuando empezamos a oler de la parte de arriba algo como que olía quemado. Y en poco ratico, menos de un minuto, la señora le puede decir, doña Rosa, empezaron a estallar los vidrios de arriba. Este incendio es el número 17 desde el año 2008 que ha cobrado múltiples víctimas. Las autoridades de bomberos aseguran que estas cuarterías disfrazadas de hoteles se han convertido en trampas mortales en casos de incendio.
En otros sucesos, la sección de homicidios del organismo de investigación judicial, el OIJ, allanó esta tarde 2 casas, una en la comunidad de María Reina y otra en Atillo 8 como parte de las diligencias por la muerte del joven Kevin Kirby. En la vivienda ubicada en María Reina, en Atillo 1, se utilizó luminol con el objetivo de constatar la presencia de posibles rastros de sangre, ya que según la investigación, Kirby habría sido trasladado a ese lugar antes de ser hallado sin vida. En paralelo, los agentes judiciales ingresaron a la otra propiedad, donde también se busca recabar evidencia clave para esclarecer el caso. Kevin Kirby fue encontrado muerto hace 2 días en circunstancias que aún no son precisadas por las autoridades. El OIJ mantiene varias líneas de investigación abiertas para tratar de determinar las causas de su muerte y dar así con los responsables. Estamos en este momento aplicando varias técnicas de importancia en los casos de homicidio como luminol y también rastreo y activamiento de huellas, esto con la finalidad de poder determinar o descartar la presencia de esta persona en este lugar horas antes de su muerte. Como parte de esta línea investigativa, evidentemente ya hemos logrado avanzar bastante, pero se requieren hacer la materialización de algunas acciones importantes como este allanamiento para poder dar curso a la investigación que en este momento estamos realizando. El organismo de investigación judicial mantiene activa la búsqueda de Ligia Zulema Faerrón Jiménez, de 53 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 26 de septiembre, cuando fue vista por última vez en Ciudad Quesada, en San Carlos. La denuncia fue presentada por sus familiares el 1 de octubre, mismo día en que su vehículo fue localizado en una repuestera en Santa Rosa de la Palmera. El automóvil estaba chocado y con varios vidrios rotos, lo que levantó mayores sospechas. El propietario del local dio aviso a las autoridades tras reconocer el carro al ver la noticia de la desaparición. Como parte de las investigaciones, hoy el OIJ allanó la vivienda de la mujer con el fin de recopilar evidencias que permitan esclarecer el caso. Hasta ahora no hay rastro de ella y la búsqueda continúa en distintas zonas de San Carlos y los alrededores. Tengo de conocimiento personas que interactuaron con ella, la vieron, tengo nombres, ubicaciones de conocimiento, ¿verdad? Luego hay unas cámaras de seguridad en casa de ella que el día viernes hacen 3 detecciones en la mañana antes de ser desconectadas. Sé que son desconectadas por un ingreso que hubo a las 10 de la mañana a la propiedad, personas con las llaves, acceso a las cámaras de mi mamá, no las conectaron por respeto, no sabían si ella las había desconectado o quién y las dejaron así. En la actualidad estamos con una línea investigativa bastante orientada hacia lo que es un posible homicidio de ella, pero también se está tratando de descartar la posibilidad de que tenga alguna situación vinculada con deudas que ella tenga o haya tenido en el pasado. Y según el Poder Judicial, hacen falta más de 1000 jueces y más de 100 fiscales para tratar de abarcar todos los expedientes que se van acumulando por tanto homicidio que ocurre en nuestro país. Con tan solo 189 jueces para tramitar aproximadamente 30.000 causas penales, cada juzgador debe atender en promedio 159 casos. Esa situación ha generado retrasos significativos en los procesos judiciales. La cantidad de personas juzgadoras de penal que están asumiendo este incremento tan importante en la litigiosidad que se ha dado en los últimos tiempos, a causa, desde luego, también del incremento de los fenómenos de violencia que atraviesa nuestra sociedad, la enfrenta un número muy reducido de personas y desde luego que eso impacta en la mora judicial, impacta en el sentimiento de disgusto de algunos de nuestros usuarios. La escasez de jueces y la creciente carga de trabajo llevaron a la Corte Suprema de Justicia a implementar medidas para abordar esta crisis. Entre las propuestas se incluyen la optimización de recursos, la implementación de tecnologías para agilizar los procesos y la contratación de personal adicional. Creemos que es un problema generalizado, como le digo, sin embargo hay áreas donde esto puede evidenciarse de una mejor manera, precisamente porque hay una mayor demanda jurisdiccional en esos espacios. Pero tiene que ver ciertamente con un problema, digamos, de formación del conocimiento que se está dando a las personas por parte de las distintas escuelas o facultades de derecho del país.
En el Ministerio Público también hace falta 134 fiscales. La falta de plazas ya aprobadas, pero no liberadas por Hacienda, es vista como un golpe directo a la capacidad de investigar asesinatos, narcotráfico y crimen organizado. Si no se atiende, los tribunales y oficinas judiciales quedarían convertidos en un cuello de botella, donde los criminales encontrarían su mejor aliado, lentitud y la debilidad del propio sistema judicial. $1,800 indígenas del asentamiento Bribri están incomunicados por problemas con un puente, pues las fuertes lluvias hacen que el río aumente su caudal y colapse. Varios estudiantes del Tecnológico de Costa Rica dieron con esta situación tras un estudio que efectuaron. Un total de 1,800 personas están incomunicadas en la zona indígena Bribri, debido a que el puente está en mal estado y no les permite trasladarse de un lugar a otro. Para mí significa mucho porque nosotros necesitamos que le pare ese puente porque hay mucho problema. Estaríamos agradecidos con lo que van a hacer porque ahí pasan los chiquillos y los estudiantes, entonces es difícil ver ellos pasando y el puente está a fuego. Un grupo de estudiantes del Tecnológico de Costa Rica efectuaron un estudio en el que encontraron esta problemática. Que actualmente el puente se encuentra en estado de deterioro. Es un puente de aproximadamente 60 metros de largo que conecta de un punto los hogares de la comunidad y el otro punto los espacios donde ellos pueden conectar con escuelas, con centros de salud y con otros elementos de vida cotidiana. Según explicó Alejandro, en la primera gira técnica hicieron estudios hidráulicos, topográficos y de impacto ambiental. Cuando el caudal sube o en épocas lluviosas, hay estudiantes que desertan por completo. Entonces ahí tenemos un retroceso a nivel de educación. También las personas que llevan mercadería en la parte de agricultura, sus productos y todo se retrasan para llegar al mercado. Entonces nosotros queremos contribuir en esta parte de brindar un espacio seguro de unión entre culturas y fortalecer lo que ellos vienen haciendo desde antaño. Los jóvenes tienen el objetivo de colaborar con la población y están efectuando una campaña, por lo que si usted está interesado en colaborar, puede hacerlo comunicándose directamente al Tecnológico de Cartago y preguntando por este proyecto. Desde parrilladas hasta los muy tradicionales picadillos, sin duda que el uso de la carne de res es muy variado en la gastronomía nacional. Y es que hoy precisamente es el Día Nacional de la Carne Bovina, por lo que repasamos los mitos y verdades de su consumo. Tacos de birria, parrilladas y en otras presentaciones es como los costarricenses comen carne de res. Hoy es el Día Nacional de la Carne Bovina y el consumo se mantiene en 3.2 kilogramos por hogar al mes. Uno de los mitos que existe alrededor de este producto es que no se puede consumir porque las vacas producen gases de efecto invernadero y desmejoran el ambiente. Esto, en el caso de Costa Rica, hemos estado trabajando fuertemente en una producción muchísimo más sostenible. Nuestras fincas son carbono negativas, quiere decir que en lugar de emitir carbono, secuestran carbono del ambiente. Esto a través de muchas tecnologías que se han venido implementando en los últimos 10 años. Un segundo mito es que comer carne roja genera desperfectos en la salud. Las últimas tendencias en nutrición nos dicen que todo lo contrario, es una fuente importante de proteínas, es una fuente importante de aminoácidos y sobre todo se está estudiando el ácido linoleico conjugado, que es un ácido importante, un elemento muy importante para contrarrestar lo que es el cáncer. ¿Qué dicen los compradores al respecto? Por las proteínas y también porque le ayuda a uno el consumo y para los inventos de la comida. Para la salud es lo máximo, por las proteínas, etcétera. Para la proteína del día a día y porque da mucha energía también. ¿Y qué dicen los nutricionistas? Ya que nos va a aportar una fuente de proteína para lo que es la formación de masa muscular, tejidos y hormonas. Además, nos aporta el hierro hemo para evitar una anemia y oxigenar nuestras células. Es una muy buena fuente de creatina a nivel natural y nos aporta fósforo y zinc, además de vitamina B2. Es importante tomar en cuenta la refrigeración de estos productos.
es nunca perder la cadena de frío desde el momento en que el animal se mata, pasa por nuestras cámaras, pasa por todo nuestro proceso, siempre, siempre, siempre 7 grados o menos. Si no conservamos esa temperatura, estamos en problemas. La carne de res costarricense no solo se consume en el país, sino también que es un producto de exportación. En temas de salud, los cánceres ginecológicos y el de mama afectan a miles de mujeres en nuestro país. Durante octubre, justamente el mes rosa, una campaña ofrecerá mamografías gratuitas en el Teatro Nacional. Los cánceres ginecológicos, cuello uterino, ovario, endometrio, vagina y vulva suelen detectarse en etapas avanzadas porque sus síntomas se confunden con molestias comunes. En el cáncer de endometrio, el sangrado fuera de la menstruación o tras la menopausia es una señal de alarma. En el de ovario, la hinchazón abdominal, la saciedad rápida o el dolor pélvico deben llevar a una consulta médica inmediata. Hoy, terapias como los inhibidores PARP y la inmunoterapia mejoran la supervivencia de las pacientes. Por ejemplo, en nuestro país sabemos que más de 385 mujeres se diagnostican al año con cáncer de endometrio y más de 150 mujeres se diagnostican al año con cáncer de ovario. Estas son enfermedades que, si bien es cierto, tienen sintomatologías muy similares, varían en su diagnóstico y en su abordaje. El cáncer de mama es el de mayor incidencia en mujeres en Costa Rica, con más de 1.300 casos al año. Para fomentar la prevención, GTI y el Teatro Nacional lanzan la campaña Cultura y Vida, que incluye mamografías gratuitas y donación de cabello para pacientes en tratamiento. En esta campaña estamos haciendo una donación de más de 100 mamografías con un camión móvil totalmente especializado que va a estar realizando las mamografías los domingos 5, 12 y 19 del mes de octubre. Los cupos para mamografías son limitados y requieren inscripción en las redes sociales de GTI. Para donar cabello se pide un mínimo de 30 centímetros sin decolorar y previamente lavado. Hoy se marcó un nuevo capítulo en la salud de los cartagineses, esto gracias a la orden de inicio del Hospital Maximiliano Peralta. La Caja de Seguro Social invertirá $398 millones en esta obra que beneficiará a más de 500,000 de asegurados. La primera fase contempla el diseño de los planos para luego dar paso a la construcción de 6 edificios que contarán con 434 camas y al menos 10 quirófanos. Se estima que las obras inicien a finales del año 2026 o a inicios del 2027 y que el hospital esté listo en poco más de 2 años. Muchas gracias por habernos acompañado. Desde ya los esperamos el próximo lunes en nuestra edición estelar a las 6 de la tarde. Feliz descanso para todos, muy buenas noches. Buenas noches.